La porción que estudiaremos hoy se encuentra en Éxodo 30:11 al 34:35. Se conoce como Kitizá, que significa literalmente cuando levantes. No dice simplemente cuando cuentes al pueblo, dice cuando levantes. ¿Pero qué había que levantar? Las cabezas. Porque para Dios contar no es registrar números, es levantar personas. Y es interesante que el rescate que cada israelita debía pagar era una moneda por cada cabeza o gulgolet. Siglo más tarde, el Mesías entregaría su propia vida en un lugar llamado Gólgota o Carabela. ¿Casualidad lingüística o patrón redentor? Mientras Moisés entra a la montaña recibiendo la gloria de Dios, el pueblo abajo está construyendo un ídolo. Mientras Dios habla de Shabbat como una señal de pacto eterno, Israel está rompiendo ese pacto. Mientras las tablas son escritas por el dedo de Dios, asimismo terminan hechas pedazos contra las rocas. Entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿es Kitizá una historia de fracaso? ¿O es una revelación del mediador perfecto? Yeshua dijo que Moisés escribió acerca de él. Hoy veremos cómo cada sección de Kitizá nos conduce al Mesías. Te invitamos que nos veas hasta el final, porque hoy tenemos mucha tela que cortar. En Éxodo 30:11 al 16, podemos leer que cada israelita debía dar medio ciclo, un pago para el rescate. Era dinero de expiación. El rico no daría más, el pobre no pagaría menos. Cada cabeza debía ser redimida por medio ciclo. La redención no depende del nivel espiritual ni económico. Ahora observa esto cuidadosamente. En los evangelios, el Mesías es crucificado en un lugar llamado Gólgota, Gulgata en arameo, que significa cráneo. No es coincidencia gramatical, es la misma raíz semítica. Mi amor, y eso que tú estás diciendo es sumamente importante, porque en esa palabra de Golgolet no la vemos en la porción Kitizá. No, Ahí sale cabeza adelante. Rosh, pero Sí. en el capítulo 38, que es unas porciones más adelante, Sí. tenemos en el verso 26, dice medio ciclo por cada cabeza. Ahí lo que está diciendo es medio ciclo por cada golgolet o cráneo. Wow, y entonces tenemos ahora, esto me hace recordar que lo que habíamos visto en la porción anterior, donde hablaba de el Getsemaní, la prensa de aceite, sí, el significado todo eso de de Yeshua sometiéndose a una presión y machacando el aceite, Sí. que sus gotas eran como gotas de sangre, su sudor. O sea, era como yo me imagino entonces como si fuera peso como el aceite. Sí. Eso está brutal. Entonces en Éxodo, una moneda por cada cráneo. Wow, esto está sumamente interesante. Todos pecaron, todos necesitan el rescate. Así es. En Lucas capítulo 24, Yeshua explica que el Mesías debía padecer. El medio ciclo apunta a un precio fijo, no negociable, no variable, suficiente. Ahora, en Éxodo capítulo 30, del 17 al 21, nos presenta la fuente de bronce. Era un lugar donde te purificabas antes de acercarte. La fuente de bronce era un lavadero, donde los sacerdotes debían lavarse antes de ministrar. Era un patrón que se enseña la instrucción divina. No hay acceso sin purificación. El agua no quita pecado, solo simboliza. No estamos minimizando el acto, lo ubicamos en el marco bíblico correcto. Claro, porque el agua está asociada a purificación ritual, a limpieza ceremonial, a preparación para el servicio sagrado. En Éxodo 30:20 leemos, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar, para ministrar. Los sacerdotes ya estaban consagrados.
ya no era parte del pacto. Ya habían sido ungidos, según leemos en Éxodo 29. Pero antes de ministrar debían lavarse, no para convertirse en sacerdotes, sino para poder servir. Wow, mi amor, y eso también vemos algo parecido, pero ahora en el Evangelio, donde vemos en Juan capítulo 13 a Yeshua cuando le dice a Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Este es el mismo lenguaje sacerdotal de Éxodo capítulo 30. No es cuestión de salvación, habla de pureza para el servicio. No dentro del tabernáculo, como pasa en Éxodo capítulo 30, como pasó en el desierto, sino ahora frente al sumo sacerdote, preparándose para el servicio en el mundo. ¡Wow! En Éxodo 31, 12 al 17 podemos ver el tema de el Shabbat. El Shabbat aparece justo antes del becerro de oro. Shabbat como señal de relación. El descanso no es solo cesar actividad, es confiar en que Dios gobierna y todo lo tiene en control. En Mateo 12, 8 leemos, el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. No es abolición, es autoridad. Si el Shabbat es señal del pacto y Yeshua es el Señor del Shabbat, entonces Él es el Señor del pacto. ¡Oh, oh! Mamá, ¿qué clase de fórmula tú has dicho ahí? Sí, una fórmula matemática. Eso está fuera de liga. Shabbat, de hecho, mira, cuando tú lo ves aquí en la misma Biblia, Sí. el día de reposo como señal, eso está en el título de la porción del 31 al 12, dice el día de reposo como señal. Exacto. Entonces, si Yeshua es el Señor del Shabbat y la señal del pacto es el Shabbat, entonces, como tú dices, Yeshua es el Señor del pacto. wow. Ahora bien, quizás tú te preguntarás, ¿qué significa esto y qué relación guarda con el Mesías, siendo que Hebreos dice que el pueblo no pudo entrar en su reposo? Aquí es donde se pone esto también un poco más interesante. No que ignorando que ya esto está interesante desde que empezó, pero esto tiene ahora un pequeño giro, como dicen por ahí, una vuelta de tuerca. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. La palabra griega que aparece en este versículo es sabatismos. No dice simplemente descanso espiritual, dice literalmente observancia del Shabbat. Eso ya cambia la conversación. El argumento del autor no es que ya no necesitan el Shabbat. El argumento es el Shabbat apunta a algo mayor que aún no se ha consumado. El capítulo conecta tres niveles de reposo. El reposo de la creación que lo vemos en Génesis 2. Cuando leemos Génesis 2, sí. Ahí está el reposo de la creación. Está el reposo de la tierra. Esa es bajo Josué. Y está el reposo mesiánico definitivo. Josué introdujo a Israel en la tierra, pero el corazón del pueblo seguía inquieto. Por eso, siglos después, el Salmo 95 todavía dice, si oyere hoy su voz, tan solo sí, no entrará en mi reposo. Y sí. quizás piense, ese reposo es Cristo, entonces el Shabbat ya no es necesario. Pero observa algo importante. Si el autor quisiera eliminar el Shabbat, no usaría la palabra sabatismos, usaría simplemente catapausis, que es un reposo general, una meta final a la luz del Mesías. El hecho de que use sabatismos indica que el Shabbat sigue teniendo significado, pero ahora se entiende a la luz del Mesías. Mi amor, y aquí yo quiero hacer una pausa. En esta parte, un paréntesis. Yo sé que vamos a continuar, pero esto de el Shabbat y Yeshua y su cumplimiento, Yeshua era señal de pacto, Yeshua... Tú sabes que la Biblia habla del milenio. Exacto. El milenio son 1000 años. Es correcto. ¿Verdad? Según dice Apocalipsis. Ok. ¿Y qué dice Pedro sobre un día es como 1000 años? No dice como un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es correcto. También desaparece en un solo. Hay una interpretación, ¿verdad? Que ese milenio viene siendo ese día séptimo de la creación. Sí. Así que ese Shabbat es representativo
El Shabbat es representativo de lo que va a ser Cristo por 1000 años, gobernar y reinar. Así que si él dice, el Señor es, Yeshua es el Señor del Shabbat, es probable que esté señalando al milenio. Y si nosotros creemos que seremos guardados y resucitados para estar con Yeshua por 1000 años, esto que nosotros vemos como una sombra, lo tenemos que mantener, porque eso lo que nos refleja es el patrón. Es correcto. Así que cuando hablamos del Shabbat, el Shabbat significa que es el cumplimiento final. Yeshua es el cumplimiento final. Él es el descanso del esfuerzo para justificarnos. Amén. Él es el reposo del alma. Pero eso no anula el patrón. Mira el paralelo. El Mesías es nuestro sacrificio, pero eso no elimina el significado del altar. El Mesías es nuestro sumo sacerdote, pero eso no borra el patrón del sacerdocio. Para, mamá, repíteme eso. ¿Cómo es esto de que nuestro... El Mesías, Él es nuestro sacrificio. Muy bien. Al ser nuestro sacrificio, eso no elimina el significado del altar. Ah, claro, no, ciertamente. Entonces, si el Mesías es nuestro sumo sacerdote, eso tampoco borra el patrón del sacerdocio. Claro que sí. O sea que de esa misma manera podemos decir que el Mesías es nuestro reposo. Exacto. Pero eso no cancela el patrón y la señal del Shabbat. Es correcto. Muy bien, entonces Hebreos 4 no elimina el Shabbat, lo eleva. Nos dice que el Shabbat semanal es una sombra de un reposo mayor. Pero si la sombra apunta a algo real, nosotros no lo vamos a despreciar, al contrario, lo entendemos mejor. Creen en Yeshua no elimina el Shabbat. Nos enseña cómo entrar verdaderamente en él. El Shabbat no es un medio de salvación, pero sí es una señal de pacto, de acuerdo a como leímos en Éxodo 31 en la paracha Kitisa. Hebreos 4 habla de perseverancia y obediencia. Procuremos entrar en ese reposo. Implica acción. Si el reposo fuera simplemente creer, no diría que procuremos entrar en él. Esto habla de fidelidad continua. El Shabbat semanal es un ensayo profético del reino. Cada séptimo día proclamamos que esperamos el reposo completo. Así mismo, mi amor. Entonces, en Éxodo capítulo 32 comenzamos a hablar ahora del becerro de oro, sustituyendo la presencia. Podemos ponerle como subtema. Mientras Moisés intercede arriba en la montaña, el pueblo abajo fabrica un sustituto. Hay un patrón de impaciencia espiritual. Oye, eso de impaciencia. Cuidado que hay impaciencia mental, la gente no puede esperar, pero ahora también vemos en esta porción impaciencia espiritual. Es preferir un Dios visible antes que confiar en un Dios invisible. Eso tiene una conexión mesiánica. El pueblo esperaba un libertador político, aquel que los libraría de la opresión romana, pero rechazaron al Mesías sufriente, aquel que los libraría de sus pecados. Kitizá nos muestra el corazón humano. Queremos gloria sin espera. Queremos salvación sin proceso. Queremos un Dios sin mediador. En Éxodo 32, 30 al 32, el pueblo cae. Moisés intercede. Se coloca entre la justicia divina y el pecado del pueblo. Te ruego que perdones al pueblo o bórrame a mí, fueron las palabras de Moisés. ¿Qué hace grande a un mediador? Aquí es donde la porción grita, Mesías. Moisés se pone en la brecha por el pueblo, ofrece su vida, pero no puede morir por ellos. Y eso es sumamente revelador, mi amor. Porque vemos, como tú estás diciendo, ¿qué hace grande a un mediador? Bueno, Moisés se puso en la brecha. Sí. Sácame a mí, bórrame del libro. Sí, intercede por ellos, se para en el medio. Pero no podía morir por el pueblo. Porque él no era perfecto. Yeshua es verdaderamente el que va a salir revelado por las acciones de Moisés, pero Moisés tiene un límite. Moisés no puede hacer todo lo que hace el Mesías, porque el Mesías es mayor que Moisés. Eso es correcto. Y eso lo vemos en Hebreo. Yeshua se pone en la brecha por el pueblo, ofrece su vida
pero él sí muere. Ujú. Dios lo recibe como una expiación por el pueblo y Yeshua resucita como un sumo sacerdote eterno. Yeshua le dice a los discípulos camino a Emaús en Lucas 24:26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Moisés no podía morir por el pueblo. El Mesías debía padecer. Quizá no nos muestra el fracaso del pacto, sino la incapacidad del corazón humano sin el mediador mayor. Moisés subió al monte por un pueblo rebelde, pero el Mesías entró en el lugar santísimo por su propia vida. Y lo que fue escrito en las piedras ahora está grabado en corazones transformados. La Torá señala el pecado que hay en nosotros. El Mesías transforma nuestros corazones y nos da vida. El día que el pueblo quebró el pacto, murieron 3,000 personas. El día que se derramó el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, 3,000 almas vinieron a la vida. ¿Qué clase de conexión? Oh, una cosa O espectacular. sea, es como, O sea, voy a borrar lo que pasó, vamos a hacer una historia vamos nueva. a comenzar un reset. Wow, wow. La Torá es necesaria para que nos señale lo que está mal en nosotros, para que nuestro pie no tropiece. El Mesías, Yeshua, nuestro Señor, nos da vida, nos levanta y transforma nuestros corazones conforme a la imagen de Dios. La Torá revela el pecado que hay en nosotros. La Torá nos muestra nuestra necesidad. El Mesías Yeshua la satisface. Wow, qué palabras tan bonitas, mi amor. Si hoy puedes ver al Mesías como el mediador perfecto, el que se puso en la brecha por ti, el que pagó con su vida por nuestra desobediencia, si puedes verlo, no es por inteligencia humana, es porque el Espíritu de vida te lo está revelando. Dios te llama hoy, entra en ese reposo, camina con Él. No hay vida más plena que vivir de la mano del Mesías. Mi amor, se acabó. Sí, Terminamos por hoy, pero Ok. estuvo bueno, estuvo intenso. sí, pero muy bueno, mucho material para que nuestros amigos puedan estudiar. Si quieres, vuelve a escucharlo para que puedas tener los detalles de las cosas que te hayas perdido, porque sé que hay cosas que son un poquito difíciles de entender, aunque tratamos de hacerlo bastante sencillo. Y si hay alguna pregunta, escríbanos. Escríbenos, que te vamos a dejar la información en la descripción del video. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos y así seamos más en esta comunidad. El Señor te bendiga y te guarde. ¡Shalom! Bye. Hasta la próxima. No te lo pierdas. Creo que están esos cuadritos ahí, no dejen que las personas me vean, déjame ver. Oye, mami, la gente de México está bien conectada con el canal. Amén. La gente de México, Puerto Pero los Rico. cuadritos esos me están tapando la cara. Déjame ver. Bye.